El gregoriano no es algo que nació en Roma, no. Es algo que el Espíritu Santo inspiró como el canto propio de la liturgia. El gregoriano exige cantar en silencio, porque es ese estado de espíritu de humildad, de pobreza y de obediencia que se vive solo en el silencio. Y que es sabido, no es opinión nuestra, son estudios médicos de que ciertos ritmos tienen el mismo efecto que una droga. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy el tema es maravilloso. Hemos recibido muchas repercusiones desde el podcast que hubo en diciembre sobre los villancicos. Mucha gente que quería saber mucho más, quería tal, porque la música es parte importante en nuestra vida. Y por eso hoy vamos a tratar sobre la música por excelencia, es la música de la liturgia, que es el canto gregoriano. Para eso, bueno, aparte del Padre Mario que nos acompaña siempre en este podcast, viene con nosotros el Padre Felipe que nos va a ayudar a desvelar un poco este tema y a transmitirnos también toda esa alegría, toda esa sacralidad del canto gregoriano. Salve María, Padre Felipe. Salve María, Padre Mario, salve María, hermano Alfonso. Gracias por la invitación para tratar de este tema tan bonito, tan bello de nuestra querida iglesia, que es el canto gregoriano, evidentemente el canto de la liturgia. Fenomenal, Padre. Es el gregoriano, por lo tanto, en nuestra vida, por lo menos en nuestra vida, ocupa un lugar especial, porque cantamos en gregoriano antes de las comidas, después de las comidas, al llegar al comedor, al salir del comedor, y bueno, obviamente durante la Santa Misa. Y muchas de las personas que nos han acompañado en esas acciones litúrgicas, pues manifiestan casi que sin conseguir expresarlo bien, que sienten una restauración interior. El gregoriano tiene, lo vamos a tratar, pero esas notas que van tranquilizando el temperamento, un alma que está en aflicción. Uno diría, si quien fuese músico y viese una partitura de gregoriano, diría, bueno, esto es como que simple, ¿no? Es más difícil que el propio polifónico, es mucho más complejo cantar el gregoriano porque es una música que exige un estado de alma, ¿no? Exactamente. Totalmente. Hay muchas definiciones de qué es el gregoriano, pero una de ellas podríamos decir que es la oración cantada. Es la elevación del corazón a Dios, pero en forma musical. Este es el gregoriano, ¿no? Tiene una historia muy compleja. Y lo que más nos encantó recientemente fue después de la elección del Santo Padre León XIV al solio pontificio, al trono de San Pedro. Y se percibe que él tiene mucho cariño por el canto, porque ya al día siguiente o 2 días después, creo que el propio día siguiente, ya estaba cantando gregoriano, ¿no? Por lo tanto, él tiene este contacto personal con el latín, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica, y el idioma del gregoriano, y estaba cantando el Regina Coeli, Salve Regina, la misa de posesión del pontificado. Él cantó muchos trechos y como que los fieles atentos, fieles de todo el mundo, a ver, qué bonito, él canta con alma, él canta con determinación, ¿no? Y por eso que también el Santo Padre, el Papa León XIV, despertó este interés en las almas, ¿no? Sí. Despertó. Tenemos aquí la experiencia ya en la Basílica en Brasil que tenemos Monseñor João, nuestro fundador. Él había determinado que una misa fuera cantada en latín y claro, había mucha admiración, una misa más interna nuestra. Pero después que el Santo Padre, el Papa León XIV, empezó a cantar, y muchas iglesias también, iglesias que cuidamos, empezamos a cantar y el público con una atención, como que el corazón y la mano. ¡Qué maravilla es esa! No entienden todo, evidentemente, ni nosotros entendemos, pero realmente hay un interés creciente, gracias a Dios.
sea, no entienden todo en el sentido de... Claro, como es otro idioma, está en latín. No entienden el idioma, dice usted. No. Lo que yo quería decir es que no entiende la mística que está detrás. Así no solamente... Claro, el latín, evidentemente, el pueblo no entiende. Gracias a Dios tenemos la traducción. Porque el padre sí. Claro, o sea, sí, el padre sí. Como que no entiende lo que está pasando en el ambiente. La grandeza, porque es algo... Perdón. Es algo diferente, no es normal el gregoriano, ¿no? Interesante. Pues se acuerda la primera vez que se hizo la misa en gregoriano, que un señor que llevaba no sé cuántos años sin confesarse y empezó a escuchar todo. Así no. Y se levantó de la misa y se fue y se quedó en la fila de confesión y no sabía por qué, pero él quería confesarse. Ay, qué bonito, no sabía. Que fue movido por ese no sé qué que usted decía del ambiente, que él decía, yo no sé qué pasó hace mucho tiempo y voy a misa, pero hace mucho que no me confieso, pero aquí me dio ganas de confesarme. Uy, qué lindo. Muy bonito. Qué bonito. El gregoriano es un universo, una historia apasionante. Ahora, lo que usted dice, ¿no? Que esa oración, ese canto es una oración. Sí. Y si no se canta a manera de oración, no. se percibe, ¿no? Pierde algo. Exacto. O sea, puede estar la letra, está la melodía, hay afinación, pero hay un montón de otras cosas que se ausentan cuando la persona no está haciendo oración mientras lo canta. ¿Cuántas conversiones en la historia se dieron por medio del gregoriano? Bueno, ya la repercusión del hermano Alfonso, de esta confesión de un señor que escuchó. Pero no nos olvidemos que hay toda una nación que se convirtió escuchando el gregoriano, que fue Inglaterra. San Gregorio Magno, justo vamos a tratar de él porque es clave en el gregoriano. El gregoriano tiene su nombre de San Gregorio Magno. San Gregorio envió monjes benedictinos para llevar el anuncio del evangelio a Inglaterra. Y cuando llegaron, por supuesto, no sabían hablar aquel idioma germánico, bárbaro, que evidentemente no era el inglés de hoy día. ¿Y qué hicieron los monjes? Una procesión con una cruz cantando gregoriano. A las pocas semanas, multitudes aceptando el evangelio, bautizándose. Incluso el rey, por supuesto, ¿no? Impresionante. Impresionante. No, qué lindo. Hubo muchos, hay muchos casos de conversiones. Bueno, estamos un poco... San Agustín, que es un poco anterior, en realidad es canto ambrosiano, que sería una especie de gregoriano, pero él manifiesta que parte de su conversión también fue por la música. Es tan así que él escribe, aparte de las confesiones, él escribe otro tratado que es de la música, sobre cómo influyó la música en su conversión. Es un tratado aparte contando todo y es como una especie de pre-gregoriano porque es rito ambrosiano, es músicas ambrosianas. Exacto. Pero él cuenta, es parte efectiva en su conversión. Y así muchos casos en la historia que también han sucedido. Sí. Es impresionante. Y es bonito ver de dónde surgió el gregoriano. Hablamos de San Gregorio Magno, pero no fue él quien creó el gregoriano. Él como que dio una forma, reestructuró lo que ya existía. Pero si vamos a ver los orígenes del gregoriano, empezamos a volver hasta el Antiguo Testamento. Sí, claro. El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando San Pablo llegó a Roma a comienzos del siglo I, incluso está en los Hechos de los Apóstoles, que él en la cárcel en Roma, él cantaba. ¿Qué cantaban? Eran melodías del Antiguo Testamento, melodías de la sinagoga, evidentemente en arameo y en hebreo también. Los salmos, ¿no? Sí. Los salmos, partes de la Sagrada Escritura, y él llevó al occidente esas melodías. Sí, tal San cual. Pablo. No, que justo es eso mismo, ¿no? Que un dato interesante, que la música para el pueblo judío era importantísima. Que hay, en el Antiguo Testamento está nombrada 309 veces el verbo cantar. Porque ellos cantaban todo. Nuestro Señor cantó. Nuestro Señor. El gran Jalel, Salmo 118, nuestro Señor lo cantó después de la última cena. Y es sabido porque es ritual para la Pascua. Y también es interesante que en el Nuevo Testamento lo nombran 36 veces.
el verbo cantar, Qué lindo. porque ese relacionamiento con Dios se da por medio de la música. Sí, Súper bonito. es algo muy misterioso. Si no, uno va directamente a la Biblia, a la Sagrada Escritura, está Salmo 95, Salmo 82. Este es para el coro y para el jefe de música con el arpa. Está indicando cómo se debe rezar aquel salmo con arpa, cantado en coro o solista. Está indicado, este es para solista. Sí. El profeta, rey David, ¿no? A quien nosotros damos la autoría de los salmos, evidentemente, claro, el Espíritu Santo es el principal autor, pero el rey David, que dio también una estructuración a los salmos, él era músico. Sí, claro, él tocaba la cítara, ¿no? Sí. ¿El arpa o la cítara? Eso. Sí. Y le tocaba a Saúl para que se... Arpa. Arpa. Y Saúl le daba unas especies de posesiones, se calmaba cuando el rey David cantaba. Otro tema apasionante, ¿Cuál? cómo la música exorciza. Interesante. Entonces, es que está plenamente. Es Está- impresionante cómo el gregoriano ejerce. Es que es una acción espiritual. Cada música va a repercutir en la persona, incluso tendencialmente. Usted va a ver cada género de música, cójalo y analice cómo es la forma de ser y de vestir del que lo canta. ¿Sí? Usted normalmente puede que lo haya en la faz de la tierra, que haya algún caso, pero el rockero no canta de corbata. Claro. No sé, Sí, cada cada música tiene música. como que su propia influencia, Sí. mismo en el vestir. Total. Mismo en el vestir. ¿Cuál es la acción tendencial del gregoriano? Es que es un estado de oración. De verdad. Sin eso, en una ocasión nos tocó un concurso de música gregoriana. O sea, Sí, bueno, sí. Me acuerdo. había de todo. O sea, de todo, el gregoriano de todo. o no. Bueno, mejor no. No solo el gregoriano. Todos tipos humanos. Es un buen recuerdo. Pero Dios mío. se encontraban personas que profesionalmente hablando eran de lo mejor. O sea, cantaban en gregoriano, respetaban los melismas, interpretaban muy bien cada neuma. O sea, estaba clarísimo. Pero no eran. No eran y perdía totalmente la esencia. O sea, en la parte técnica lo tenían todo. Pero es que pasa que gregoriano no es solo técnica. No, absolutamente. Entonces sube una joven vestida de negro, en minifalda, cantando una música súper bonita a la Virgen. O sea, ya empezando que ni se le podía mirar. Empezaron mal, sí. Y fue muy distinto cuando empezaban a interpretar personas que sí llevaban una vida religiosa, que eran monjes, era otra cosa. Cambiaba el ambiente. Sí. Cambiaba el ambiente. Ellos mismos sintieron, ¿no? Sí, no, Ellos mismos dijeron, el gregoriano de ustedes es diferente. Sí, Diferente. pero porque es un estilo de vida, ¿no? Exactamente. Cantaban como oración y no simplemente como una presentación musical para que lo vieran, ¿no? Por supuesto. Y curioso que no despierta, lo debe haber, claro que sí. Personas se dejan llevar por eso, pero no es una música que despierte un sentimentalismo religioso. No, exige Es profundo. profundidad, Exactamente. esencia. No es meramente sensitivo. No es. Empezando que las letras no lo son. No hay una letra gregoriano que sea... Bueno, no voy a dar ejemplos, pero es súper ¿Cuál? centrado. Si va a hablar sobre la Eucaristía, es toda la teología Sí. de la Eucaristía. Exactamente. Si va a hablar de la Virgen, son todos Los atributos himnos. teológicos. Laudación, por ejemplo. Me recuerdo que cuando espectacular. estábamos en el seminario, tuvimos un curso, hace parte de los sacramentos, el curso profundizado sobre la doctrina eucarística, que es maravillosa, pero exige. Y al final, algunos estudiantes, preocupados un poco con el examen, dijeron, necesitamos algo para poder recordar los principios todos. Y uno dio la idea, bueno, ya que sabemos, cantamos con mucha asiduidad, mucha frecuencia, el laudación, vamos a coger el texto de laudación, que ya sabemos más o menos de memoria, y usarlo como esquema
pero fue perfecto. Perdón, padre. Perfecto. ¿Fue usted la idea? Algunos. Pero fue perfecto. Ayudó muchísimo al examen, porque uno ya sabía. Y es Santo Tomás de Aquino, lo que usted dice de la teología. Laudación, solo recordar, ¿no? Que es ese canto compuesto por Santo Tomás de Aquino para la secuencia del Día del Corpus Christi, que es espectacular. La melodía es maravillosa, pero el texto... Es que ¿qué falta ahí en materia está muy bien condensada la teología de la Eucaristía. Sí. Y es bonito el hecho, ¿no? Fue por eso que los demás que estaban en la reunión rasgaron sus textos, ¿no? Porque cada uno había compuesto y autores muy buenos, San Buenaventura, había gente también muy válida, pero todos escucharon la audacia, todos rompían sus textos y ya, unánime, es esto. Para el Santísimo es esto, súper bonito. Ahora, padre, normalmente el latín está vinculado al gregoriano. Sí, totalmente. Como les decía, San Pablo llevó la tradición de los judíos a Roma, donde San Pedro y San Pablo ambos fallecieron y donde está la cátedra de San Pedro, o sea, el centro del papado de San Roma, donde se hablaba el latín, por supuesto, la capital del imperio. Pero con el paso del tiempo, la Iglesia Católica, claro, no podía cantar en hebreo en Roma. Entonces empezó a usar melodías antiguas hebreas con la lengua latina, con el latín, pero con la ciencia, la métrica y la poesía griega, y empezó a ser un canto propio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el gregoriano no es solamente origen de los judíos, no. No es algo que nació en Roma, no. Pero tampoco es simplemente algo técnico de los griegos, la métrica, la poesía, no. Es algo que el Espíritu Santo inspiró para coger elementos humanos verdaderamente, pero ya inspirados por Dios. Pero hoy día gregoriano vamos a ver muchos documentos después, incluso documentos más o menos recientes, ¿no? Como la Musicam Sacram de 1967, después del Concilio Vaticano II, Sacrosanto Concilium de 1963, que reconoce el canto gregoriano como el canto oficial de la Iglesia Católica, como el canto propio de la liturgia, y el gregoriano es en latín. O sea, hoy día es latín completamente. Pero no es lo mismo si usted canta gregoriano y lo traduce. No. Pierde algo, pero algo esencial. Sí. Pierde algo esencial. Porque hoy día, ahí sería otro tema también apasionante, el propio latín que existe hoy día, que subsiste hasta hoy día, hasta nuestros días, actualmente es un idioma, una lengua 98%, 99% totalmente reservada al culto litúrgico de la Iglesia Católica. Sí. Exactamente, sí. Sí. Es el idioma oficial del Estado del Vaticano y ¿sí? O sea, son muy pocos aquellos que lo hablan fuera del ámbito litúrgico. Yo sé que hay, pero el latín está como que casi bendecido ya. Sí. Entonces, gregoriano y latín van de las manos, ¿no? Exactamente. Ahora, padre, usted ahorita, antes de comenzar el podcast, me ofreció un artículo que lo pude ver ahí por encima y habla de los votos del gregoriano, ¿no? Bonito. Muy ¿Usted podría tratar ese tema si...? Sí, es un artículo, creo que es del diácono Alejandro Santamá, que es un diácono de nuestra comunidad que es apasionado también por el gregoriano. Incluso tiene curso en nuestra plataforma sobre el canto gregoriano. Y él entiende en la perfección. Y él menciona en este artículo un abad de la abadía de Solesmes, podemos decir el corazón del gregoriano, Sí. Jean Clair, el padre Jean Clair. Y él dice que el gregoriano, dentro del misticismo, de la mística, mejor así, del gregoriano, está la profesión de los 3 votos religiosos, que es pobreza, Qué bonito. castidad y obediencia. Los consejos Qué evangélicos. interesante. Pobreza, ¿por qué? Porque el gregoriano es simple. La persona pobre
cuando un religioso entrega el uso de sus bienes en las manos de un superior, él se hace pobre y por lo tanto se hace sencillo, simple. Y el gregoriano es simple, es sencillo. Puede profundizar ahí en ese sentido de por qué esa sencillez del gregoriano, porque quien no tenga los elementos podría decir, no, es mucho más difícil, mucho más complejo. Ha llegado gente a la iglesia allí en Tocancipá y dice, uy, no, pero ustedes cantan gregoriano. Y que son músicos, que interpretan algún instrumento y se asustan ante la complejidad del gregoriano. Pero es que de hecho el gregoriano sí es simple. Es simple y complejo al mismo tiempo. Parece una contradicción, pero no. Es simple porque no es polifónico. ¿Cuál es la diferencia entre la polifonía, ¿sí?, y una música monódica? Es que el gregoriano no tiene armonías. La polifonía, una explicación bien sencilla. Por ejemplo, la armonía principal está cantando do. Y hay una segunda, tercera, cuarta voz que está haciendo mi, sol, otro do abajo para hacer como que una polifonía. Poli, de fonía, o sea, de muchos sonidos. El gregoriano es una melodía monódica. No existen 2, 3 voces. Se hicieron intentos, pero el gregoriano puro es monódico, es sencillo. Y eso impacta cuando uno escucha 50, 60, 100 monjes cantando una misma melodía que es sencilla. Por ejemplo, Ego sum panis vivus. No hay segundas, terceras voces. Es una melodía única. Por este trecho que cantamos, Ego sum panis vivus, es nuestro Señor, yo soy el pan de la vida. Bonito. ¿No? Eso recuerda un poco al Apocalipsis, ¿no? Que dice, todos cantaban a una sola voz. Y lo que se dice cuando terminan los prefacios, todos los prefacios dicen así, cantando a una sola voz, como que refleja esa visión del Apocalipsis de toda la iglesia haciendo una sola alabanza a Dios. Como que lo representa muy bien. Esa es de las cosas complicadas en el gregoriano, porque en el momento en que usted lo va a interpretar, que lo va a cantar, no puede ser su voz la que sobresale. Tampoco se puede opacar totalmente. Debe lograr sentir la voz de todos y lograr que su voz se sienta en la de los otros y usted sienta la de los demás. Exactamente. Y lograr ser uno es lo más complicado. Y exige realmente humildad del cantor. Eso, humildad. Punto. O sea, es que si no sale. Así de sencillo. Interesante. Y es por eso que está este autoapagarse, pero al mismo tiempo unirse, ¿no? Que no es una autodestrucción, es una unión por algo más alto. Total. Exacto. Porque se comete el error, ¿no? La persona se queda callada. Cuando se queda callada, nosotros cantamos en el gregoriano y estamos de lado. Usted va sintiendo el que está al lado suyo. Cuando se calla, siembra una inseguridad en usted. Claro. Y usted pierde lo que le estaría conectando con el que sigue allá. Exactamente. Usted ve que algo empieza a cojear. Entonces, no es que se desaparezca. Tampoco que sobresalga, porque rompe también esa cadena, esa comunicación. Unifique. Es difícil. Sí. Padre, perdón, pero el tema voló y ya llegó el tiempo del intervalo. Ay, estamos hablando de la pobreza. Vamos a hacer una pausa y continuamos con los otros tres después del intervalo. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión.
aquí en el canal Heraldos del Evangelio, Caminando con los Santos. Los esperamos. ¡Salve María! Y continuamos con el tema del gregoriano, que está realmente muy interesante. Estábamos hablando de los 3 votos, pero aplicados al canto gregoriano, ¿no? Entonces estábamos terminando lo del el voto de pobreza. No sé si quieren tratar algo más de la pobreza en el gregoriano o pasamos al siguiente. O sea, materia hay, pero creo que podemos pasar para el próximo. Sí, para tener la visión, digamos, general del tema, valdría muchísimo la pena. Lo que hablamos de la pobreza relacionado con la sencillez, como el gregoriano es sencillo, es simple. Ahí vemos la castidad. El gregoriano tiene mucha relación con la castidad, porque el gregoriano, por su paz, calma las pasiones. Bueno, Una persona muy febricitada está abriendo las puertas para las malas pasiones, para la impureza, qué bonito. para el vicio, para la lujuria. Y el gregoriano como que equilibra el sistema nervioso, las malas pasiones. O sea, la pasión es algo neutral. Pero el gregoriano como que pone en su regla, en su eje y ayuda a la práctica de la pureza, ¿no? Es impresionante. Padre, he sabido que quienes trabajan en el campo musical pues se sirven de esto como un instrumento psicológico para despertar lo que les conviene, ¿sí? Nadie va a ir a una discoteca y va a encontrar música gregoriana o va a escuchar música clásica. No, porque no va a despertar lo que quiere despertar ahí concretamente para lo que, no sé, si quiere que la persona compre el licor que hay ahí, no va a poner una música tranquila. O sea, Exactamente. y es el efecto que genera la música en la persona, en su mentalidad, en su temperamento, en su estado de espíritu. Y es eso, hay unas músicas que son supremamente pusilánimes, melancolísimas. Pues obvio, la persona ya tiene la música y empieza a tomar y queda, mejor dicho, en un estado depresivo fatal. Y está rematando. El gregoriano no despierta ninguna pasión. Exacto. Al contrario. Las apacigua. Y mucha gente que dice, uy, yo salgo con las energías recargadas, salgo lleno de aquí de esta iglesia, no sé por qué. Eso también ayuda, ¿no? Afecta, como que revitaliza a la persona. Por ejemplo, es un detalle, hay que saber entender como usted decía, músicas como el rock, que usa mucho el ritmo, pum, 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 y que es sabido, no es opinión nuestra, son estudios médicos de que ciertos ritmos tienen el mismo efecto que una droga. Sí, claro. Tienen el mismo efecto con la droga y este estado de adicción a una droga musical lleva a la lujuria, a la impureza. Es una música concreta, no digo el nombre aquí, Sí. pero que... Para no ensuciar Sí, no, es peligroso. Pero tiene el mismo efecto que la droga en el cerebro. O sea, genera la misma desconexión en tiempo récord incluso. No es que el ritmo musical sea una cosa mala, no es esto, porque cuando en la parte musical se empezó a poner reglas, etc., incluso ayudó, ¿no? La música clásica, la música barroca tiene su ritmo también. Pero el gregoriano no tiene ritmo. El gregoriano, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál es el tiempo? Es el tiempo suficiente para poder pronunciar bien el texto, aquella palabra, ¿no? Es un ritmo libre. Sí, pero mire que usted tiene que unificar el criterio de Claro, una comunidad, porque todo el tiempo que dé, pero y de repente alguien lo hace más rápido. No puede. Tiene que sentir en qué momento el conjunto terminó la palabra para pasar al siguiente neuma. Exactamente. La siguiente notica, ¿no? Sí. No, venía a los puristas. Claro que el gregoriano tiene su ritmo, pero no es su ritmo matemático, encajado, que tum, 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 tum. No. Tiene sus neumas, sus puntos, sus barras, etc. Pero es para elevar, para mostrar el texto, ¿no? Vamos a llegar después, cuando hablemos un poco más de la historia del gregoriano, cómo surgieron aquellas líneas, los neumas, porque
en los primeros siglos era boca oído, era tradición. Sí. Aquí está el texto, no sabes cantar, ven que yo te enseño, ¿no? Interesante. Es así, era así. Y es mucho como hoy en día se cambió, ¿no? Es la inversión de papeles que hay en toda la sociedad aplicada al gregoriano. Antiguamente daban más importancia a la idea que a lo demás. Es un conjunto, pero tiene importancia. Yo estoy cantando una letra, una idea, tiene más importancia el sentido de esa idea. Después pasa a tener más importancia la melodía sobre la idea. Ahora después pasa a tener más importancia el ritmo sobre la melodía y sobre la idea. Nos quedamos solo en el ritmo, en la parte más baja. Es la misma inversión de valores de la sociedad que vemos hoy en día. Lo mismo sucedió en la música. ¿Por qué no le damos importancia a lo que debería tenerlo? Que es lo que está siendo dicho. ¿Cuánta gente que hoy en día canta cosas que, o sea, si uno para y analiza, señora, ¿qué está diciendo? ¿Qué está cantando? La propia persona, si lee solo el texto y dice, uy, no, Dios mío, ¿qué es esto? Exacto. Pero no lo canta porque hace parte de la música y como todo el mundo lo canta, pues ya está. Pero no es, al contrario. Es Exacto. Realza el texto. Ya llegamos al tercero voto, que es la obediencia. Pobreza acá sea obediencia. Porque el gregoriano está relacionado con el voto de obediencia. La obediencia es cuando uno se entrega a una autoridad, entrega el uso de su voluntad a la autoridad para obedecer. Por lo tanto, es sumiso, ¿no? Y el gregoriano es sumiso al texto litúrgico. a ver, bonito. Hay Interesante. unas músicas tan bonitas Sí. de gregoriano que usted tiene que esperar todo el año para poderlo cantar. Sí, sí, sí. Esas músicas Mm. natalinas son muy Sí. bonitas. De Tabún, así. No son de los gregorianos Más más bonitos. bonitos. Los cánticos de Pascua, También. Christus Resurgens, Es muy bonito. es un texto de San Pablo. No. Es emocionante. Muy bonito. Es emocionante. Es muy bonito. Hay uno que es impresionante y es cómo Dios también actúa, ¿no? En la creación de la letra, y es el mediavita, ¿no? Sí. Dos monjes que estaban unidos, o sea, estaban haciendo algo en común. De un momento a otro, uno de ellos abre los ojos, se da cuenta que está en el suelo, que algo sucedió, se da cuenta que cayó un rayo en medio de los dos. Y uno falleció y el otro quedó vivo. Ese que quedó vivo compuso el mediavita. Mm. Por eso en medio de la vida nos damos cuenta que fallecemos. ¿Y cómo estoy yo delante de Dios? Y compone la letra, el texto. Y como que la música acompaña esa misma historia de su creación, es impresionante. Y transmite. Nos llega a Cuaresma y canta mediavita y nos dice, Dios mío, qué impresionante. Es muy bonito. Exactamente. Súper bonito. Bueno, nos estamos acercando a Cuaresma, al periodo de Cuaresma, y es un periodo muy rico en melodías. ¿Sí? Sí. Mucho. Con unas... Bueno, el gregoriano tiene los tonos, ¿no? Sí. Eh, Modal. Es un eso, canto llamado por favor. modal. Ajá. ¿Usted lo recuerda, padre? No todos de memoria, ¿no? Hay una discusión si son 6, 7 u 8, de acuerdo con el estudio que se hace, pero en general son 7 modos diferentes que de acuerdo con los intervalos. El gregoriano es diatónico también. Ajá. Usa las 7 notas, no usa los bemoles o los sostenidos. Pero los modos son los saltos propios de cada modo. O sea, ¿sí? entre nota y nota. Sí, si es una tercia, una cuarta de salto. Porque usted ve como que el temperamento de cada tono. Exacto. Sobre todo eso. Unos son Exactamente. más alegres, Sí. unos son más bondadosos, Exactamente. otros son más tristes, recogidos, como que despiertan más la meditación, Compunción. más sí, exactamente. Exactamente. Es bonito ver dentro de una gran variedad de músicas, de melodía mismo, pero que hacen parte de una misma familia, Sí. que es ese tono, ese modo. Sí, sí, sí. Es, o sea, muy bien, muy No, es interesante, demasiado muy bien interesante. pensado. La palabra que usted usó es bien eso, son los temperamentos del gregoriano. El modo es el temperamento que el gregoriano muestra ahí en esta ocasión. Y se siente. Usted cantaba eso de los tonos 1, 2, es tristis,
Se nota más compungido. Hay otros que son Gloriosus. más así, angelicus, místicos, unas que son así, el 8, por ejemplo, que es más como hacia Nuestra Señora. Uno ve más, hay otros que son más alegres, como el 5, que son saltos, lo que usted decía, los saltos. Son más, Porque bien bonito. recuerdo una reunión que tuvimos hace varios años explicando para ayudar a ciertas personas que están en un estado de espíritu difícil. Dependiendo de cómo está, aconsejarle escuchar determinado modo. Qué interesante. ¿Sí? Si está un poco Interesante. con mucha pusilanimidad, Ujú. tal modo le vendría muy bien. Y es verdad, o sea, usted ve que sí tiene ese efecto en la persona. Exacto. Tal cual, algunos despiertan confianza, la confianza del pecador después de la penitencia, ¿no? Sí. No, es un mundo. Incluso podríamos a futuro traer personas bien entendidas, estudiadas en este tema, incluso para poder cantar y mostrar, ¿no? Los temperamentos o los modos. ¿Sabe algo muy bonito que recordábamos? Que Monseñor Juan, pues ya con el ABC de la enfermedad, que era una cruz muy grande para él, eso se trató en el podcast sobre el sufrimiento, Monseñor, en cuanto víctima. Y él cantaba muchas veces y inventaba melodías. Y el Padre Santiago, que sabe muchísimo de gregoriano, decía, oye, mire qué cosa curiosa, pero todos los cantos que Monseñor va como que inventando, creando, la mayoría son tono número 5, tono letus, alegre, de alegría. Y cómo él transmitía esa alegría en el momento de la aflicción. Cualquier persona diría, no, pues canta todo, pero todo no tristis, todo nada. Al contrario, era todo letus, alegre, alegría, y transmitía siempre alegría. Qué bonito. Es súper bonito. Lo que la persona lleva por dentro, lo transmite. En el gregoriano es así, es letus. Qué bien, fenomenal. Súper bonito. Pero en esos cantos de Cuaresma, por ejemplo, son tonos que sí, despiertan en el alma esa compunción de, bueno, si tengo que hacer un Sí. examen de conciencia, si hay que hacer un cambio de vida. No es una mala tristeza, es una buena tristeza de que, bueno, pues somos seres humanos de barro, hay que examinarse, levantarse, cambiar y darse otra oportunidad, Exacto. porque Dios la está dando. Y es bonito que dentro de la iglesia, en el tiempo litúrgico, hay unas músicas que despiertan eso en el alma. Fenomenal. Qué bonito. No, la historia gregoriana es un universo. No sé si hablamos un poquito de San Gregorio Magno. Fenomenal, padre. Sí, porque él jugó un papel importante Sí. en el gregoriano. Si bien que no, lo que usted lo dijo, no fue él quien creó el gregoriano, pero sí, usted habla de gregoriano, se le va la San mente Gregorio. inmediatamente a él. Exacto. Bueno, a fines del siglo VI subió al solio pontificio San Gregorio Magno, el monje Hildebrando, que era religioso, el mismo benedictino también del carisma de San Benito, y por lo tanto toda la parte litúrgica, toda la parte ceremonial, él vivía mucho eso del cántico. Y el Espíritu Santo le inspiró que había llegado el momento de hacer una compilación, un trabajo, juntar los cánticos y ahí sí, incluso para que no se perdiera a futuro. Porque estamos hablando del periodo de las invasiones bárbaras también. Bueno, hay un poco posterior, pero hubo muchas invasiones bárbaras. Al siglo siguiente están llegando los normandos vikingos en Europa y arrasando con todo. Llegan incluso a París. Y si en un monasterio llegan los vikingos y acababan con toda la comunidad. ¿Y ahí qué pasamos? Entonces San Gregorio Magno, él fundó muchas llamadas instituciones de Schola Cantorum, la escuela de cánticos, ¿no? Schola Cantorum, las escuelas. Y él reformó, perfeccionó y compiló los cánticos que ya se cantaban en la Santa Iglesia en aquel entonces y mandó que se escribiera. Es por eso que existen pergaminos hoy día de esta época en museos, Impresionante. que son bellísimos, con una letra que ellos copiaban así toda. Y él estableció esta compilación. Y un siglo después, este cántico fue bautizado de cántico gregoriano en honor
a San Gregorio Magno que lo había salvado. Claro que todavía hubo más mezclas. Por ejemplo, el rey de Galia, Pipino el Breve, quiso llevar a Francia. También estamos hablando de la misma época, hay siglo VI, después de Pipino, siglo VII, llevó el cántico a Galia y este cántico gregoriano se encontró con el canto galo, el canto de Franco. Y ahí el gregoriano perfeccionó todavía más. Interesante. Para ver cómo es un cántico muy universal. Y Sí, porque vamos viendo San Pablo, ¿no? Pero San Pablo, ¿dónde lo trae? Claro. Pablo lo trae la sinagoga, pero entonces cae en esa influencia romana, porque era el imperio romano, el latín, ya vamos por la Galia, une los pueblos incluso. totalmente. Y ya siglo VIII para IX, el gran emperador Carlomagno, que una de las principales intenciones de él era que en todo imperio hubiera mucha cultura. Él mismo entendía el griego, hablaba el latín, leía las confesiones de San Agustín, así Ciudad de Dios. Su libro de cabecera, la Su Ciudad de libro de- Dios. Durante las comidas él escuchaba lectura de un monje leyendo y él instituyó también escuelas de cántico. Qué interesante. Y el gregoriano pasó a ser mucho más oficial, también a causa de Carlomagno. Claro, él era el emperador, ¿no? Él era emperador. Entonces uno ve que después de eso, pero todavía, ¿cuál fue la gran idea de San Gregorio Magno para compilar? Escribir, por supuesto, pero poner neumas, que son como que las notas, sobre el texto, no más. Como que puntos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para ahí. Y el monje que ya sabía, ahora Porque es para arriba. recordaba. Porque recordaba. Pero quien va a aprender, no, o sea, ¿en qué nota arranca? Así, ayudaba a aprender, Claro. ayudaba al profesor. Pero no había las líneas todavía, no había el tetragrama. Y fue solamente el siglo IX que dijeron, vamos a poner unas líneas aquí para facilitar. Una guía, ¿no? Una guía. Ahí con Guido d'Arezzo, etcétera, con las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y ahí quedó mucho más arraigado, con raíces, y el gregoriano perdura hasta hoy, gracias a Dios. Interesante. Hay una figura, no sé si usted lo podría hablar, que es este abad del monasterio de Solesmes, don Próspero Granger, ¿no? Porque después de un tiempo nace el polifónico, todo el mundo queda como que en la complejidad, los muchos tonos, todo no sé qué, y hay que volver al gregoriano. De hecho, el monje que usted citó ahorita es un discípulo de don Próspero Granger, que es como que un volver atrás y restaurar el gregoriano en ese monasterio de Solesmes. Sí. Entonces, pues ver cómo, o sea, es como una gracia que va soplando. El propio gregoriano es así, son como olas del mar. Y como que cuando la gente se desnorteó, viene el polifónico, no sé qué, y después veo otra vez otra ola de gracia, y ahí nacen meditaciones más bonitas como la que acabamos de escuchar ahí, sobre el gregoriano. Sí, el siglo XIX sigue siendo un gran misterio en la historia de la Iglesia. Estamos hablando de revolución industrial, estamos hablando de la comuna, revoluciones de Comuna en París, mucho racionalismo, mucha persecución a la Iglesia Católica, pero un siglo de incontables santos, de una reforma, de una resurrección de la Edad Media, del espíritu medieval impresionante. Es algo, realmente el siglo XIX es muy misterioso. Don Próspero Granger de este siglo, Solesme, y ahí sí, comentario del doctor Plinio, ¿no? Decía que el siglo XIX fue un soplo del Espíritu Santo con nostalgia de la Edad Media. Vea, pues. Y es por eso que vemos una especie de resurrección del arte gótico, incluso en Francia, con este Viollet-le-Duc, ¿no? En Inglaterra, este Pugin, que son, uno llega, construcciones, eso es medieval, no siglo XIX, ¿qué?
Siglo XIX, porque de tal manera coge el espíritu medieval, pero Y lo sublimó. con algo nuevo. porque Sí. está más allá. Interesante. Bueno, el propio Parlamento de Londres es de este Pugin católico convertido que lo hizo gótico, no es medieval, es siglo XIX. No, Por lo tanto, hay una especie de añorar lo medieval, incluso en la parte del cántico, del gregoriano. Don Próspero Gainauger, él tenía mucho aprecio por la liturgia, por los ciclos litúrgicos. Entonces tiene comentarios, libros sobre comentarios a periodo de Pascua, comentarios Navidad, que son de un vuelo impresionante. Y el gregoriano, él impulsó muchísimo. interesante. Perdón, padre, no sé si usted permite una pregunta al hermano Alfonso. Sí, claro. Y yo vi que él estuvo leyendo para este tema el libro del padre Fernando Gioia. Y interesante porque él centraba el asunto en esa parte del libro de la música, pero la necesidad del silencio. ¿Qué papel juega, si usted puede de alguna manera, algo corto, pero ¿qué es ese silencio? Porque en el gregoriano es necesario ese silencio. Sí. Ahí cita, no me acuerdo qué autor es el que él cita, que dice que es parte clave en la música también saber poner los silencios. Él está más centrado hacia la liturgia, porque claro, el salmista habla, el lector habla, palabra de Dios. ¿Y en qué momento Dios habla en el fondo de las personas? Dios habla cuando hay un silencio, que es muchas veces lo que falta en la vida del ser humano hoy en día, ¿no? Uno ve que todo nos bombardea, todo es ya notificación, trancón, no sé qué, y falta un momento de calma en nuestra vida, que es el momento del silencio, es cuando Dios le quiere hablar a la persona. Y eso se ve reflejado en la liturgia. El Padre dice, oremos, y hay un tiempo de silencio. Todos debemos poner nuestra alma, nuestras intenciones en las manos del sacerdote. Qué bonito. Ciertos momentos, por ejemplo, el Viernes Santo. El Viernes Santo comienza con la entrada del sacerdote en silencio, postración del sacerdote y entra directo al oremos. No hay canto. Podría haber un canto, sí, algo triste por el Viernes Santo. Nada. La iglesia pone silencio. Porque hay ciertas cosas que solo se transmiten por el silencio. Qué bonito. Hay que dejar, creo que era Doctor Plinio, ciertos momentos donde hay que dejar que el silencio nos hable, escuchar la voz del silencio. Qué flash. En el fondo, escuchar la voz de Dios. Ahora, el gregoriano exige cantar en silencio. Sí. Porque es ese estado de espíritu de humildad, de pobreza y de obediencia que se vive solo en el silencio. Es tal cual. Y el silencio es silenciar esa cacofonía mundana, temporal, materialista, con todas sus preocupaciones. No, es un silencio en el cual se puede escuchar claramente la voz de Dios. Lindo. Y eso es ser gregoriano, digamos. Sí. Sin eso, y usted hablando, padre, tanto de gregoriano, me venía aquí a la mente y me asalta muchísimo estos recuerdos cuando éramos más jóvenes. El tiempo pasa. Pero que acostumbrábamos mucho, ¿no? Cuando teníamos una intención muy fuerte, un deseo muy impetuoso de algo, nos reuníamos y venga, esta madrugada cantamos maitinas. Sí, sí. Y usted está así, va, busque el organista y Sí. encontrábamos varios y a las 3 de la mañana, toda una paz, Sí, sí. un silencio, una tranquilidad. Se exponía al Santísimo, el incienso y cantábamos, ¿cuánto dura maitinas? Unos 45, ¿no? 45, 50 minutos, sí. Era espectacular. No, Sí. Era espectacular. de llenar el alma, el corazón, así. Y éramos todos, pero jovencísimos así, de 17 años, cantando felices a esa hora. Al final del canto empezaba a sonar el primer pajarito medio que empezó a despertar a los otros. Despertamos al pajarito. Era espectacular. Era muy lindo. Cantar, como dice, alguien mencionó la frase de San Agustín, quien canta reza 2 veces. Por lo tanto, es una manera de, cuando hay un pedido muy grande, cante. ¿Por qué no? Sí. No. Y Bueno. no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, Hay una frase de es que no me acuerdo. Doctor Mira citaba muchísimo, pero no me acuerdo cómo es cuando el hombre
está feliz, él habla, pero cuando el alma exulta, ya canta. Que hay ciertas cosas que solamente pasan por el canto. Y no me acuerdo qué autor era, lastimosamente. Le decía que están así, que las alegrías de la Navidad quedaron marcadas por cánticos. Claro. Y todos los días, toda la iglesia lo recuerda los 3 cánticos de la Navidad se recuerdan al día. El Magnificat de Nuestra Señora, el Benedictus de San Zacarías y el Nunc Dimittis del profeta Zacarías, del anciano Simeón, que fue el que se celebraba hace poco, en febrero. Y es así, o sea, esos cánticos que nos llenaron y que influencian a la iglesia y lo van a influenciar a perpetuidad. Las alegrías de la Navidad que se reflejan en 3 cánticos. Súper bonito. Qué lindo, qué lindo. No, incluso en materia de documentos pontificios para incentivar el cántico gregoriano son muchísimos, no da para aquí mencionarlos todos. Está este famoso sobre el canto litúrgico de San Pío X, Terra de Sollecitudini, de 1903, que es muy bonito y da un papel preponderante al gregoriano. ¿No fue el quien fundó la Escuela Cantor? ¿De 1910? Debe ser. Puede ser. San Pío X, 1910. ¿Cuál escuela cantor? Justamente porque ese documento sale en 1903. Ah, sí. Favorece la reapertura de muchas escuelas. Exactamente. Exacto, que incentiva, sí. Y él mismo abre la escuela pontificia, si no estoy mal, de canto gregoriano. Porque es el que dice, no, Pío no decía que la música era una sierva de la liturgia. San Pío X no. La música es parte esencial en la liturgia. No es una sierva, hace parte del centro. Del centro de la liturgia está el cántico gregoriano. Qué lindo. Y ahí va a nuevo resurgir. No, y queda una invitación para que todos nosotros también podamos profundizar en el cántico gregoriano. Y bueno, hace parte de nuestro carisma el canto. Sí. ¿no? Pues es una experiencia muy bonita, padre, que usted la mencionó, que son las misas que se cantan en gregoriano. Por lo menos lo que uno analiza, nosotros que estamos en el confesionario, ve uno atrás del vidrio las personas con un estado de espíritu de atención. Hoy día es común ver que mucha gente en una iglesia, y que gracias a Dios las iglesias se llenan en las santas misas dominicales, pero a veces se presta para mucha bulla, muchos elementos distractivos, o está el otro que está viendo el celular, o el niño, y cuando es que no se cola el perrito. Cuando en la misa gregoriana, en gregoriano, usted ve que la persona está con el folleto acompañando, pero en ese acompañar ya imposta el Espíritu en oración, que es la posición ideal de todos en la Santa Misa, no solo del Padre. Obvio que el Padre principalmente, porque es quien está haciendo el sacrificio, pero de todos los que están asistiendo también están con toda su atención, con los 5 sentidos puestos en lo que está pasando. Y como la misa se está celebrando en un idioma que desconocen, están atentos para acompañar. Exactamente. Y para aprender a cantar, porque por lo menos nosotros colocamos en el folleto la partitura de las músicas y facilita muchísimo. La gente lo está. Así lo está acompañando. Se escucha, se siente. Sí, mucho. sí. Y se siente más un estado de acompañar, de atención, de oración. Impresionante. Y vemos, bueno, ya comentamos eso, pero también queda una invitación a los papás que sepan filtrar, censurar qué tipo de música los hijos pequeños escuchan. Otro día estaba leyendo un libro de una psiquiatra española que ella se quedó muy preocupada ella cuando estaba visitando un colegio y escuchó niñas muy pequeñas de edad cantando cierto género de música actual que son letras fatal, pasionales, muy sensuales. Y les quedó muy preocupada, pero las niñas ni entienden, ojalá no entienden, ¿no? Lo que están pero cantando. ya van despertando cosas en ellas. Pero son palabras tan feas. O sea, son palabras son palabrotas. Sí. Que y ella se quedó, pero ya esta generación cuando llegue, ¿qué tipo de familias van a constituir si es que constituyen familias? Entonces, la formación de los papás también exige una atención en qué tipo de música están escuchando. No, son músicas que deforman
la dignidad humana. Sí. Sí, porque dan una idea meramente terrenal de la relación que existe entre los seres humanos. O sea, no tiene sentido. Después desvirtúa y complica muchísimo que una generación de estas después entienda lo que es constituir una familia. Exacto. El daño que hace es impresionante. Padre, ahora sí se acabó. Qué pena. Nos escapó. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, Fenómeno. de comentar este tema tan lindo de nuestra Santa Iglesia. Y recomendar eso, ¿no, Padre? Como que lograr ese estado de espíritu, ese estado de oración, que para ello el gregoriano es un instrumento muy eficaz al hablar de liturgia. ¿Sí? Si uno puede tener en una misa, contar con estas músicas, con esta música en concreto, que imposta el espíritu, ideal. Sí. Y no sé si es el caso, aprovechar aquí, bueno, en Tocancipá, que es el pueblo que está muy cerca aquí de Bogotá, los domingos tenemos misa cantadas en gregoriano a las 4 de la tarde. Y yo supe que también en la iglesia que tenemos en Paraguay y Pacaraí, ellos instituyeron una misa en gregoriano que creo que es a las 8 de la mañana, 8 o 9. Tocaría averiguar, pero queda a aquellos que nos escuchan esta invitación de descubrir más este tesoro de la iglesia. De repente podemos hablar para que una de las misas transmitidas sea en latín también. Sería súper interesante. Fenómeno. Creo que ayudaría. Padre, usted puede dar una bendición a todos los que nos acompañan, recordando que le den, ¿cómo es? Compartan, den su like, suscríbanse y transmitan esto. Ayúdenos a transmitir porque es importante. Quiero hacer una sugerencia, no sé si queda un poquito aquí raro. ¿Por qué no cantamos un Ave María en gregoriano? Me da miedo que quede solo, pero bueno. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Ave María.